Vamos a presentar el proyecto de ampliación del tope de copago para las recetas del Servicio Murciano de Salud. Solo quedan 4 áreas por extender este sistema, ya que el resto de la región ya está implantado desde hace, algunos desde hace ya más tiempo y desde hace menos en alguna otra área. Nos quedan 4 áreas por implementar el sistema del tope de copago con los programas de gestión y en las farmacias de esas áreas de salud, y son el área 1, el área 6, el área 7 y el área 9. Vamos a explicar cómo es el procedimiento para electronificar y para bajarnos la información en receta papel, y vamos a ver lo sencillo que va a ser el cálculo del tope de copago para receta electrónica. El Real Decreto que le regulaba el tope de copago es el 16/2012, que era de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y ahí se establecía que los pensionistas tenían que pagar un dinero en base a su renta. Hay 2 tipos de TSIs que siguen abonando, siguen pagando los medicamentos en función de la dispensación de cada uno de ellos, y hay 3 tipos de tope de copago. Para los pensionistas TSI 2 tenemos dos topes, uno que es 8,23 y 18,52, el primero, 8,23, para rentas inferiores a 18.000 euros, y 18,52 para rentas entre 18.000 y 100.000 euros. Para las rentas superiores a 100.000 euros, la TSI que está definida para estos pensionistas es TSI 5. También hay activos con TSI 5, por lo cual las recetas que vamos a tener que introducir en el sistema, en principio, van a ser las TSI 2 y TSI 5. Para estos últimos, el tope de copago es de 61,75 euros mensuales. Es importante recordar que no es de aplicación a los pacientes que estén en situación con una TSI, mejor dicho, F002, que sería un equivalente a TSI 2, pero no se les aplica puesto que no son pensionistas, aunque a efectos prácticos paguen lo mismo que un pensionista. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se dejó en las manos de cada comunidad autónoma si se iba a topar el copago o no. Murcia decidió no toparlo, así que desde el principio los pensionistas han ido abonando las cantidades que correspondían a cada mes, y el Servicio Murciano de Salud, de oficio, devolvía, según los datos de facturación, el exceso del tope de copago que correspondía a cada uno de los pensionistas. En mayo del 2018, en la Asamblea hubo una resolución y se decidió modificar e implementar el tope de copago en nuestro sistema de dispensación de recetas del Servicio Murciano de Salud. Se comenzó en diciembre de 2018 en 3 poblaciones aisladas y cada una con un programa de gestión diferente para mejorar y depurar el propio sistema de gestión de la farmacia. Las 3 poblaciones fueron Albudeite, Ojos y Ricote, y una vez comprobado que los programas de gestión funcionaban correctamente a la hora de subir la información y de descargar la información, que vamos a ver posteriormente, ya se extendió el piloto al noroeste. ¿Por qué? Porque era una zona aislada, tenía un hospital de referencia y una población bastante mayor, con lo cual cualquier problema de funcionalidad se iba a detectar. Así fue, y una vez detectados y depurados todas esas pequeñas pegas que fueron surgiendo con la implantación del piloto del tope de copago, ya se decidió extenderlo en noviembre del año 19 al altiplano. En enero del 2020 se extendió al Mar Menor, en febrero se extendió al área 2 de Cartagena y en marzo se extendió a Lorca, al área 3. Ahora nos quedan 4 áreas, que es Murcia y las 2 vegas del Segura, y eso es lo que vamos a implementar inmediatamente. Bueno, estas son las áreas que nos quedan por implantar. Es el área 1, Murcia Oeste, área 6, la Vega Media, área 7, la Murcia Este y área 9, Vega Alta. Prácticamente el resto de la región ya está implantado. Bueno, hay algún municipio, como he dicho, de estas áreas ya están funcionando desde el principio, recordar, Ojos, Albudeite y Ricote, pero en el resto de estas áreas no. Entonces eso es lo que queremos implementar inmediatamente. ¿Cómo funciona el tope de copago? El pensionista con TSI 2 o con TSI 5, el día de cada uno
tendrá establecido de forma automática el tope de copago. Conforme vaya retirando la medicación, se va descontando el importe que haya abonado por cada medicamento hasta que llegue a cero. A partir de ese cero, si se lleva más medicación, no va a pagar más dinero hasta fin de mes. Si el paciente realiza una devolución por el motivo que fuera, el sistema va a reconocer qué medicamento ha sido el que ha devuelto y va a informar a la farmacia de la cantidad que hay que abonar en caso de que haya que hacerlo. Si no hubiera abonado nada por ese medicamento, el sistema indicará pues, que no hay que hacerle ningún tipo de reembolso al paciente. ¿Cómo vamos a ver la información del tope de copago? En receta electrónica esa información aparece inmediatamente en el momento que accedemos a los datos del paciente, con lo cual en receta electrónica no hay que hacer nada, hay que hacer lo que el programa de gestión diga. Funciona de forma automática y vamos a ver dónde va a aparecer esa información, pero no tenemos que hacer nada especial para calcular el importe que tenga que abonar el beneficiario. Al introducir los datos del paciente, CIP, CIPA, el CIP del Sistema Nacional de Salud o el DNI, y los localizadores de las recetas, esto en receta papel, es cuando veremos también la aportación que tenga que abonar el paciente en caso de que viniera con recetas papel. Este es el pantallazo donde se ve que el copago pendiente de este paciente es 8,23 en el programa Unicop. Veis que es la misma receta, la misma pantalla, mejor dicho, que receta electrónica. Aquí vamos a ver en este dato el saldo pendiente en el caso de Pharmatic y en Nix Pharma lo vamos a ver, el límite de paciente lo vamos a ver aquí abajo. Como veis, las tres pantallas es lo mismo que receta electrónica. La única cosa un poquito especial que vamos a tener que hacer va a ser con la receta papel. Y aquí es importante diferenciar los dos tipos de receta papel que tenemos disponibles en nuestra región. Está la receta tradicional automatizada, que es la receta que viene directamente del programa de prescripción y que lleva todos los datos impresos por el ordenador que ha emitido, el médico ha emitido a través del ordenador del Servicio Murciano de Salud, y la receta tradicional manual, es decir, las que vengan cumplimentadas manualmente o que tengan algún tipo de enmienda. Vamos a ver un par de imágenes de cada una, con lo cual va a quedar mucho más claro. La receta tradicional automatizada, como veis, es la receta que viene impresa directamente del médico, normalmente del centro de salud o de especialista, aunque luego veremos algunas limitaciones que ahora mismo tiene el sistema. La receta tradicional automatizada, como he dicho, es la receta que viene directamente del médico de familia. Viene con la medicación impresa con un código de barras, un localizador que es el número UP, que empezará por el siguiente número de UP, será el año de emisión, el paciente con el código PDF, el médico también impreso y faltará el hueco de la farmacia, que es el que nosotros estampillamos el sello, firmamos y fechamos. Esta es la receta tradicional automatizada. Esta receta, la información está en el servidor, en el mismo servidor que receta electrónica, con lo cual, cuando introduzcamos los UPs y la identificación del paciente, nos vamos a bajar la información exactamente igual que en receta electrónica y el funcionamiento a partir de ahí va a ser el mismo. Receta tradicional manual es aquella que es obviamente todo manual, con el localizador previamente impreso, o una receta automatizada, pero en la que venga una enmienda, por ejemplo, en este caso, en la dosis del medicamento. La receta es válida, puesto que viene enmendada y firmada por el médico, pero si nos bajamos la información del sistema, nos traeríamos la dosis prescrita en el ordenador, que en este caso era un aceclofenaco de 20, en vez de 40, que es el que el médico quiere que se le prescriba, o que se le dispense, mejor dicho, al paciente. Estas recetas van a tener un proceso un poquito diferente, pero no va a ser mucho más complicado. Tratamiento de la receta papel. La receta tradicional informatizada, como ya he dicho, para acceder a la información de la misma solo vamos a tener que introducir los datos del paciente y los localizadores. Va a ser de una forma bastante similar a receta electrónica.
En la misma pantalla de receta electrónica se introducirá la información de identificación del paciente, CIPA, DNI, CIP, SNS el o los localizadores de las recetas papel que el paciente traiga en ese momento. Accederemos a la información de la prescripción y desde el mismo momento que nos bajemos la información, el funcionamiento va a ser exactamente igual que en receta electrónica, con las mismas ventajas. Vamos a poder cotejar, vamos a poder deshacer, vamos a hacer exactamente igual, el proceso es exactamente el mismo que en receta electrónica. La única diferencia, y es importante, es que no se imprime la hoja de cupones. Los cupones los pegaremos en la correspondiente receta. ¿Cómo es la operativa en cada programa de gestión? Unicop, cuando hayamos introducido el CIP del paciente en el apartado destinado a ello, luego podremos poner hasta 10 UPs, hasta 10 localizadores diferentes de recetas papel. A partir de darle al botón de recetas dispensables, aparecerá la información de esas recetas y el funcionamiento va a ser exactamente igual que en receta electrónica. En Pharmatic, pues lo mismo. Una vez introducido el CIP del paciente, podremos introducir hasta 10 localizadores en esta casilla para obtener las recetas tradicionales y empezar a funcionar a partir de la siguiente pantalla como receta electrónica. Y en Nix Pharma lo mismo, identificaremos al paciente, introduciremos los localizadores, que se nos abrirá esta opción, y podremos empezar a funcionar exactamente igual que en receta electrónica. De los tres sistemas tenemos vídeos y se adjuntarán a esta presentación para que cada uno pueda ver el programa de gestión que corresponda. Se ha habilitado en la receta papel y en los programas de gestión la posibilidad de escanear o de obtener el código CIP del paciente a través del PDF 417 que viene impreso en la propia receta, con lo cual facilitará mucho a la hora de capturar el dato y no tener que meterlo a mano. Va a haber situaciones en las cuales cuando introduzcamos la receta en el sistema o cuando queramos llamar al sistema y bajar la información, en las que no van a aparecer, y estas limitaciones son las mismas que en receta electrónica. Es decir, si la receta de papel que nos trae el paciente viene con una fecha más allá de 10 días desde el momento de la prescripción, esa receta ha caducado y ha desaparecido del sistema, con lo cual no vamos a poder bajarla. Importante, muy importante, y lo ponemos en negrita y en rojo, es que no hay que introducirla de forma manual. ¿Por qué? Porque estaremos dejando evidencia de que hemos dispensado fuera de plazo una receta que está caducada. Así que esa receta se podrá dispensar y facturar de forma normal. Si la receta ahora mismo proviene de hospital o de un especialista, por el momento, y digo por el momento, no van a estar en el sistema. En cuanto estén, os informaremos para que cualquier receta que venga de cualquier entidad, sea de primaria, sea de especialistas, tenga la posibilidad de ser introducida en el sistema y funcione exactamente igual. Pero hoy por hoy, ese sistema o esta opción de las recetas de los hospitales o de los especialistas, de los centros de especialidades, no están dentro del sistema de receta electrónica. Receta tradicional manual. Como es manual, en el sistema de receta electrónica no hay ninguna información de la emisión de esa receta, con lo cual le vamos a tener que dar la información entera nosotros al sistema de receta electrónica para que nos calcule el copago, porque a pesar de que sea una receta manual y no esté en el sistema, el paciente tiene derecho a que se le tope el copago y no tenga que pagar a partir de su tope establecido, 8, 18 o 64, ¿vale? Los programas de gestión han introducido un sistema en el que tendremos que decir quién es el paciente, identificaremos al paciente, el código nacional que queremos dispensar y el localizador de la receta que vamos a subir al sistema para que nos calcule el tope de copago. Para que veáis un poco el volumen de recetas al que vais a tener que enfrentaros, es que bueno, ya estamos en las áreas 1 y 7 de Murcia, estamos en torno al 84% de receta electrónica y el resto de receta papel, con lo cual el número de recetas papel que vamos a tener que electronificar
va a ser muy pequeño. Y encima, además, manuales pues van a ser menos todavía. Y en la Vega Alta pues lo mismo, estamos en torno casi al 83 y pico %. Facturación de la receta papel. El procedimiento de la facturación es, por el momento, exactamente el mismo que recetas papel. Vamos a intentar implementar un sistema similar al de receta electrónica, pero hoy por hoy todavía ese sistema no está implementado y dado el problema que hemos tenido con el coronavirus, pues se ha tenido que retrasar la implantación de este sistema. Pero en breve se establecerá, ya se están hechos los estudios y las comparaciones para que el sistema sea exactamente el mismo. Una ventaja que va a tener el poder firmar electrónicamente las recetas papel es que podremos incluir todas las recetas papel, sean TSI 1, TSI 2, TSI 3, TSI 4 o TSI 5, con lo cual el proceso de facturación de las recetas papel se va a simplificar notablemente. ¿Cómo vamos a firmar la receta de papel tradicional? El proceso de firma de estas recetas que hemos subido al sistema sigue las mismas reglas o reglas muy similares a la firma de receta electrónica. En pendiente de firmas vamos a tener dos opciones, tradicional o electrónica. Vamos a elegir, iremos firmando una u otra según nos interese. La receta manual, todas las recetas manuales, recuerdo aquellas que vengan cumplimentadas completamente a mano o cualquier otra que tenga alguna enmienda, esas no vamos a poder firmarlas electrónicamente porque no van a estar en el sistema. En los diferentes programas de gestión se han habilitado diferentes opciones, todas muy similares, para que se pueda firmar o receta papel o receta electrónica. En Unicop, pues se abre un display y tenemos la opción de firma de recetas electrónicas o firma de recetas tradicionales. En Pharmatic, pues lo mismo, en el tipo de receta tendremos la receta electrónica o la receta tradicional. El proceso de firma, insisto, es exactamente igual que en receta electrónica. Y en Nix Pharma tenemos tres opciones, o electrónica, o tradicionales, o ambos tipos. Nosotros recomendamos firmar unas, luego las otras, pero bueno, al gusto de cada uno. Limitaciones del sistema. No se deben realizar devoluciones pasado un mes al mes siguiente. Pongo un ejemplo. Si un paciente viene el día 30, se ha llevado unos pañales y no ha pagado nada y al día siguiente viene a devolverlos, como el límite de tope de copago se ha puesto a 0, debe lo que deba, 8, 18 o 64. Cuando se los vaya a llevar el día 1, va a pagar por un producto que el día 30 no pagó. Entonces ahí puede ser que tengamos algún conflicto con algún paciente. Si llega el caso, nosotros recomendamos no hacer devoluciones, pero si llegara el caso, pues se le tendrá que explicar al paciente y tendrá que entender que el tope de copago se ha puesto a 0 y que ahora mismo debe pues lo que deba según su TSI o su subtipo de TSI. También en este sistema del tope de copago no está contemplado que se aplique en los pacientes de otras comunidades autónomas, es decir, en interoperabilidad. Cuando vamos a otra comunidad o cuando vengan de otra comunidad, el sistema del tope de copago no funciona. Si un paciente se queja de que no se le está aplicando el tope de copago, habrá que explicarle que esto no funciona con interoperabilidad, habrá que darle su ticket y podrá pedir un reintegro de gastos en su comunidad de origen. Y hay unas diferencias que queremos hacer notar, y es que en el resumen de facturación hay un descuadre entre el líquido y la aportación. Cuando facturáis en el programa Facturar y capturáis los datos de la receta papel, y tal y como está establecido ahora mismo el procedimiento de facturación, y es que facturamos con los datos de la receta papel, ya he dicho que vamos a implementar un sistema de facturación de estas recetas electronificadas similar al de receta electrónica, pero hoy por hoy, como estamos facturando exactamente igual que en receta papel, hay una diferencia entre el líquido y la aportación. Aportación, vais a tener menos aportación de los pacientes porque los pacientes han llegado al tope de copago, con lo cual vais a tener menos cantidad de la aportación que habrá tenido que aumentar proporcionalmente en el líquido. Pero cuando facturáis con el programa Facturar, vosotros capturáis la TSI de la receta y el programa Facturar no sabe en qué receta se ha aplicado o no se ha aplicado el tope de copago. Nosotros sí lo sabemos porque toda esa información se ha subido a la nube, se ha subido a receta electrónica, mejor dicho,
Y ahí nosotros sí que podemos comprobar en cada uno de los localizadores qué aportación ha pagado realmente el paciente en cada una de las recetas. Con lo cual, va a haber un descuadre entre vuestro líquido del programa Facturar y nuestro líquido, y por supuesto en la aportación de los pacientes, de los datos del resumen de facturación que emite el colegio. Hemos intentado informar al respecto. Aquí se ve muy mal porque es una pantalla de un resumen de facturación de un C1, pero en este cuadro he intentado explicar lo que significa cada uno de los símbolos que hemos ido añadiendo en cada una de las recetas facturadas. Esto es, insisto, un C1, ¿de acuerdo? El resumen línea a línea de las recetas que se ha facturado en cada una de las farmacias. Esta información la tenéis disponible en la parte económica de la página web. Este es el listado donde viene el número de receta, el orden, 1, 2, 3 hasta 25, los paquetes son de 25, el número de receta que hemos capturado en el proceso de facturación, el código que se ha dispensado, y aquí es donde viene la aportación real, la aportación teórica, el PVP, la TSI del paciente, el líquido real, líquido calculado, y el líquido teórico. Vamos a ver un ejemplo de una en la que se haya aplicado el tope de copago. Por ejemplo, esta línea del grupo 59, la receta 3, con este UP, lleva una arroba aquí, con este código nacional dispensado. La aportación real ha sido 0, es decir, ese paciente, cuando se dispensó este medicamento, había llegado al tope de copago. La aportación teórica era 0,25, ¿vale? Su PVP de 2,50. El líquido, lo que va a abonar el Servicio Murciano de Salud, va a ser 2,50, pero el líquido teórico era 2,25. Ahí es donde vais a tener esa pequeña diferencia a la hora de comparar vuestro resumen de facturación que habréis calculado con el programa Facturar y nuestro resumen de facturación que os hemos emitido a la hora de facturar. En principio, hasta aquí el tope de copago. Hay que insistir en que es recomendable ver el proceso de gestión, cómo se gestiona cada una de las recetas con vuestros programas de gestión. Tenemos los vídeos colgados en nuestra página web, y cualquier duda, por supuesto, llamad al CIM o a Informática, que os atenderemos e intentaremos solventar cualquier consulta o cualquier duda que podáis tener con la implementación del tope de copago. Muchas gracias.